Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y estamos en la tercera sesión de la lectura de fragmentos de Frankenstein de Mary Shelley. Recuerden que Frankenstein hace parte de este grupo de otros personajes, terroríficos como Drácula, el hombre lobo, la momia, todo este tipo de personajes. Y en noviembre pues vamos a continuar con esta estupenda obra que nos tiene muy pendientes, que nos tiene un poco con los pelos de punta. Recuerden que en las dos primeras sesiones estábamos con las cartas de Robert Walton y con el diario de este mismo personaje, donde en su afán de viajar al Polo Norte se encuentran con una figura misteriosa que de pronto ya podemos suponer de quién se trata. Y a su vez se encuentran con un personaje que es el doctor Víctor Frankenstein, que es con sus relatos con los que vamos a comenzar hoy. Entonces, recuerden que ya pasamos a esta parte de los relatos del doctor Frankenstein, después de que ya nos ilustraron en los dos fragmentos anteriores qué había sucedido en el Polo Norte y que el doctor Víctor Frankenstein le empieza a contar toda su historia también a Robert Walton. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el relato del doctor Frankenstein, que está dividido en capítulos. Entonces, espero que nos acompañen. Relato del doctor Frankenstein. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con que se dedicaba a la política. Pasó su juventud entregado por entero a los asuntos del país. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Como algunas circunstancias de su matrimonio aclaran su personalidad, no quiero seguir adelante sin citarlas. Su mejor amigo era un comerciante que, tras haber gozado de una desahogada situación, se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Buford, era de carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna acompañado por su hija y vivió apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Buford una gran estima y la noticia de aquel destierro, obligado por penosas circunstancias, no dejó de afectarle mucho. Deploró con amargura el anacrónico orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó inmediatamente sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Buford había tomado eficaces precauciones para no ser hallado y solo 10 meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Rebosante de alegría, dirigióse a la casa de su antiguo amigo, que se encontraba en una modesta calle a orillas del Reus. Lamentablemente, cuando llegó, no encontró más que desesperación y miseria. Buford no logró salvarse del desastre, sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan solo para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Confiaba
en conseguir un cargo respetable en alguna empresa comercial antes de que se terminara, y, en la espera, permanecía forzosamente inactivo, intensificó su amargura y, día tras día, iba haciéndose más difícil de soportar, puesto que disponía de mucho tiempo para abandonarse a sus tristes meditaciones. Llegó a obsesionarse hasta el extremo de que, transcurrido 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz, finalmente, de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero desesperaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter, y la desgracia afianzó su entereza. Consiguió un modesto trabajo como trenzadora de paja y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron, pues, al mismo tiempo, y a los 10 meses de su partida, Beaufort falleció en sus brazos, dejándola huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la sumió en la desesperación. Mi padre la halló, postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya. Transcurridos 2 años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles más profundamente en su mutuo e íntimo amor. Es posible que, con anterioridad, él hubiera padecido al comprobar la indignidad de alguna mujer, y esto le predispuso para otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y en una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y en el deseo de hacerle olvidar, en lo posible, las pasadas amarguras. Se comportaba con inigualable delicadez, velaba para que todo estuviera dispuesto de forma que satisfaciera sus más íntimos deseos. Se esforzaba en protegerla del mismo modo que el jardinero protege de la escarcha una planta exótica, y colmarla de cuanto podía complacer su dulce y amable naturaleza. La salud de mi madre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas en el transcurso de los años anteriores a su matrimonio. Mi padre, poco a poco, había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven desposada volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarles en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo y, a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro, parecían extraer los inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban de una inagotable mina de amor. Las tiernas caricias de mi madre, la feliz sonrisa de mi padre cuando me miraba, fueron mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su Dios, más todavía, su hijo,
la débil criatura inocente que el cielo les había entregado para que le enseñaran el bien y que solo ellos podrían dirigir hacia la felicidad o el sufrimiento, según como llevaran a cabo sus deberes de padres, con la profunda conciencia de lo que debían hacer, con la profunda conciencia de lo que debían al ser que habían engendrado y merced también a los cuales de afecto que poseían. No es difícil pensar que en todos los instantes de mi infancia obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que solo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Durante largo tiempo tan solo tuvieron que ocuparse de mí, pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija. Yo seguí siendo el único fruto de su matrimonio. Cuando tenía casi 5 años, pasamos una semana a orillas del lago Como. Debido a su buen corazón, mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era para mi madre algo más que un deber, era una necesidad, una pasión, recordando sus propios sufrimientos y la forma como había sido socorrida. Se creía obligada ahora a ser el ángel custodio de los menesterosos. En uno de sus paseos llamó su atención una cabaña de apariencia extraordinariamente mísera, escondida en el recodo de un vallecillo. A causa de la horda infantil que jugaba ante ella, todo parecía delatar la más absoluta pobreza. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí, curtidos por el trabajo y la intemperie, a un campesino y su esposa que daban de comer pobremente a 5 chiquillos evidentemente hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo, a un mundo distinto al de los demás. Robustos golfillos de oscuros ojos. Por el contrario, la pequeña era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro, y por sobre del vestido le prestaba una aureola de distinción. Su frente serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella extraordinario, como una criatura enviada por el cielo, cuyos rasgos tenían algo de angélico. El campesino, apercibiéndose de que mi madre miraba a esa adorable criatura con asombro y admiración, le explicó espontáneamente su historia. No era hija suya, sino de un noble milanés. Su madre, alemana, había muerto al nacer. La niña que, por su parte, había sido confiada a aquellas buenas gentes tiempo atrás, cuando su situación no era tan precaria. Hacía poco que habían contraído matrimonio y acababa de nacer su primer hijo. El padre de la niña era uno de aquellos patriotas educados en el culto a la antigua gloria de Italia. Era un Shivagi, honor frementi, que luchaba para conseguir la liberación de su patria. Fue víctima de su valor. Se ignoraba si había muerto o si penaba todavía en las prisiones austriacas. Sus propiedades habían sido confiscadas y su hija había quedado, por consiguiente, huérfana y en la mayor miseria. Creció al lado de sus padres adoptivos, en aquella misérrima choza donde su belleza parecía más insólita que la de una rosa de jardín que hubiera florecido entre las malas hierbas. Cuando mi padre regresó de Milán, la encontró jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra villa. La visión inesperada de aquella niña más bella que un querubín, cuyo cuerpo y movimiento eran más gráciles y hermosos que los de una gacela,
le fue pronto explicada. Con el sentimiento de mi padre, mi madre convenció a los campesinos de que le confiaran el cuidado de la niña. Amaban hondamente a la pequeña huerfanita y consideraban su presencia como una bendición, pero comprendieron que no tenían razón para mantenerla en la miseria y la necesidad ahora que la providencia ponía a su alcance una protección mucho más poderosa. Consultaron al cura del lugar y pronto Elizabeth Lavenza vino a vivir con nosotros. Fue más que una hermana, fue la dulce compañera de mis juegos y mis estudios. Todos querían a Elizabeth y este cariño era para mí, que lo compartía, un orgullo y una alegría. El día anterior al que debían traerla a casa, mi padre me había dicho bromeando: tengo un hermoso presente para mi pequeño Víctor. Mañana se lo daré. Y cuando, a la mañana siguiente, ella me presentó a Elizabeth como el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, creí sus palabras al pie de la letra y tomé a Elizabeth como mía para protegerla, cuidarla y quererla. Gozaba de las alabanzas que le dirigían como si fueran hechas a algo que me perteneciera. Nos llamamos familiarmente primo y prima, y no existen palabras que puedan expresar lo que sentía por ella. Era mejor que una hermana para mí y hubiera deseado no separarme jamás de ella. Crecimos juntos, apenas si nos llevábamos un año, y no creo necesario indicar que nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Nuestro compañerismo estaba hecho de la más completa armonía y la diferencia y el contraste que existía entre nuestros respectivos caracteres. En vez de separarnos uno del otro, nos unía más aún. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Sin embargo, pese al ardor que me poseía, era más capaz de concentrarme y mi ansia de saber sobrepasaba en intensidad a la suya. Ella amaba las elevadas creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo la sorprendía: las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos, el silencioso invierno y la vida tumultuosa de nuestros veranos alpinos. En tanto que mi compañera contemplaba serenamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la más tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas son, en efecto, las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía a la sazón 7 años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Bellerive, en la orilla este del lago, aproximadamente a una legua de la aldea. Vivíamos preferentemente en esta propiedad campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar la muchedumbre para consagrarme por entero a unos pocos seres. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante ginebrino excepcionalmente dotado y dueño de una fértil imaginación. Adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos.
Llegó a escribir narraciones de hechizamientos y aventuras caballerescas y quiso hacernos representar algunas obras cuyos personajes estaban inspirados en los héroes de Roncesvalles, los caballeros de la tabla redonda, en el rey Arturo, y los guerreros que derramaron su sangre en las cruzadas luchando por la liberación de los santos lugares en poder de los infieles. Ningún ser humano habría podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes, y nosotros comprendimos que, lejos de ser unos tiranos que nos sojuzgaran con sus antojos, resultaban los dispensadores de todas las alegrías que tan a menudo disfrutábamos. Cuando veo otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia, y una inexpresable gratitud se une a mi amor filial. Algunas veces mi carácter era violento y mis pasiones vehementes, pero gracias a cierta peculiaridad de mi espíritu, estos arrebatos, en vez de orientarse hacia fines pueriles, hallaban su exposición en el deseo de aprender todo cuanto me fuera posible. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir, y tanto si me interesaba por la sustancia exterior de las cosas como si lo hacía por el lado oculto de la naturaleza o por el misterio del alma humana. Mis investigaciones estaban siempre encaminadas hacia la metafísica o, en su expresión más elevada, hacia los secretos físicos del mundo. Durante este tiempo, Cleveral se interesaba en cierta forma por las relaciones morales de las cosas, el período activo de la vida, el valor de los héroes y las acciones humanas eran su campo predilecto. Deseaba convertirse algún día en uno de aquellos cuyos nombres son perpetuados por la historia como valientes y osados benefactores de la humanidad. La hermosa alma de Elizabeth relucía en nuestro hogar como una llama sagrada en el interior de su santuario. Su cariño nos pertenecía. Su angélica sonrisa, su dulce voz, la mirada de sus ojos celestes estaban siempre presentes para bendecirnos y guiar nuestra existencia. Personificaba el más dulce y atractivo amor. Mis estudios hubieran podido amargarme, me hubiera encolerizado muchas veces a causa de la vivacidad de mi carácter, si ella no hubiese estado allí para comunicarme algo de su dulzura. Y Clerval, el mismo Clerval, no hubiera podido ser tan exquisitamente humano, tan atento en su generosidad, tan desbordante de bondad y de ternura, pese a su pasión por las aventuras, si ella no le hubiese transmitido la auténtica belleza del bien para que pudiera hacer de él la meta de sus sueños caballerescos. Experimento un gran placer al evocar esas imágenes de mi infancia, cuando la adversidad no había corrompido aún mi espíritu y cambiado mis brillantes visiones de utilidad universal en sombríos y mezquinos pensamientos personales, pero esbozando el cuadro de mi niñez. Trazo también el de los acontecimientos que, paso a paso, me conducirían hasta el relato de mi tortura, pues cuando intento averiguar cómo surgió esta pasión que dominaría mi destino, la veo nacer como un arroyuelo silvestre, de fuentes recónditas y casi olvidadas, para henchirse hasta ser el torrente impetuoso que habría de aniquilar todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural ha forjado mi destino. Es preciso pues que le explique los hechos que determinaron mi preferencia por esta disciplina. Contaba 13 años cuando realicé con mi familia una excursión a un balneario termal cercano a Tonon. El mal tiempo nos obligó a permanecer encerrados
todo un día y encontré por casualidad en el albergue un volumen de las obras de Cornelius Agripa. Lo abrí, lleno de aburrimiento, pero los maravillosos hechos que allí se narraban cambiaron pronto en entusiasmo mi indiferencia. Tuve la seguridad de que una luz nueva venía a iluminar mi cerebro. Exaltado por la alegría de mi descubrimiento, corrí para comunicárselo a mi padre que, echando una mirada distraída sobre el título, dijo: «Vaya, Cornelius Agripa, Víctor, hijo mío, no pierdas el tiempo leyendo tales tonterías». Si en lugar de hacer semejante comentario, mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agripa no tenían ningún valor, que existía una concepción moderna y científica cuyas posibilidades eran infinitamente superiores a las de las antiguas teorías, porque estas últimas eran simplemente quiméricas, mientras que la primera era cierta y positiva, yo me hubiera sentido satisfecho y no hubiera vuelto a sentir interés por Agripa. Hubiera llenado mi imaginación, siempre despierta, retomando con renovado ardor mis antiguos estudios, e incluso es posible que mis ideas posteriores jamás hubiesen tomado aquella dirección que terminaría por arruinarme. Pero la falta de interés con que mi padre contempló el volumen me convenció de que no conocía su contenido y proseguía, por lo tanto, leyendo con la misma avidez que al comienzo. De vuelta a casa, mi primer pensamiento fue conseguir las obras completas de Cornelius Agripa. Enseguida, las de Paracelso y Alberto el Grande. Leí y estudié con entusiasmo las fantasías de estos escritores, que eran a mis ojos tesoros que, excepto yo, poca gente conocía. He dicho ya que siempre había estado imbuido del fervoroso deseo de penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar de las apasionantes investigaciones y los maravillosos descubrimientos realizados por los filósofos modernos, mis estudios sobre estas materias siempre me habían decepcionado y dejado insatisfecho. Se ha dicho decir Isaac Newton que, frente al gran océano inexplorado de verdad, se sentía como un niño que recogiera pequeñas conchas en la playa. Aquellos de sus sucesores que se enfrascaron en las diversas ramas de la filosofía natural y que yo había leído aparecían a mis ojos infantiles como dedicados a una tarea semejante. El ignorante campesino capta los elementos que le rodean y se familiariza con su utilización práctica. El más sapiente de los filósofos, apenas si le aventaja en algo, ha descubierto en parte la verdadera faz de la naturaleza, pero su estructura inmortal es todavía para él un misterio y una fuente de asombro. Puede estudiar, disecar, dar nombres, pero es incapaz de deducir una sola de las causas últimas. Ignora por completo las causas en su estado secundario y terciario. Contemplé las murallas y los obstáculos que parecen estar destinados a impedir que los hombres penetremos en el reducto de la naturaleza, y en mi ignorancia desesperé prematuramente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que continuemos con esta descripción que está haciendo Víctor Frankenstein, que nos está mostrando un poco el origen de su interés por ciertas partes de la ciencia. Ahora regresamos.
Bueno, gracias por esperar. Había que hacer una pequeña pausa. Continuamos. El ignorante campesino capta los elementos que le rodean y se familiariza con su utilización práctica. El más sapiente de los filósofos, apenas si se le aventaja en algo, ha descubierto en parte la verdadera faz de la naturaleza, pero su estructura inmortal es todavía para él un misterio y una fuente de asombro. Puede estudiar, disecar, dar nombres, pero es incapaz de deducir una sola de las causas últimas. Ignora por completo las causas en su estado secundario y terciario. Contemplé las murallas y los obstáculos que parecen estar destinados a impedir que los hombres penetremos en el reducto de la naturaleza, y en mi ignorancia desesperé prematuramente. Pero he aquí que hallaba en estos libros a unos hombres que lo habían logrado antes que yo, y cuya sabiduría me aventajaba en mucho. Acepté sin reserva lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Esto puede parecer extraño en pleno siglo XVIII, pero si bien estaba sometido a la rutina de los estudios normales en las escuelas de Ginebra, era, en gran parte, autodidacta en este aspecto. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego, conducido por los nuevos maestros que había elegido. Partí, lleno de ardor, a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Fue sobre este último donde centré pronto todo mi interés. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo menos a la muerte violenta. Voy a explicar aquí un momentico. Esta frase es fundamental en toda la historia. Se las voy a repetir. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo, menos a la muerte violenta. Este es el pensamiento clave de esta obra. La búsqueda por una especie de inmortalidad o fortaleza superior en el hombre. Entonces vamos a tener muy en cuenta este pensamiento que tiene Víctor, donde inicia parte de su obsesión por esta rama de la ciencia. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que con todas mis fuerzas deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno, pero yo atribuía estos fracasos a más errores debidos a mi inexperiencia que a falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como por un tiempo me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando como uno iniciado multitud de datos contradictorios, pataleando y desesperadamente en un auténtico mare magnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual hasta que un incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de 15 años cuando, encontrándonos en la casa de Belrive, presenciamos una tempestad de increíble violencia. Procedía de más allá de la cordillera del Jura, y los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Mientras duró la tormenta, observé su imponente fuerza, absorto y admirado, y estando en el dintel de la puerta, vi de pronto como un torrente de fuego alcanzaba
a un viejo roble que se levantaba a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el roble había sido insólitamente mutilado. El choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento yo había ignorado todo lo referido a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre muy versado en filosofía natural se hallara aquel día con nosotros e interesadísimo por el fenómeno comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad y el galvanismo, teoría que resultó para mí a la vez nueva y asombrosa. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a Cornelius Agripa, a Alberto el Grande y a Paracelso, los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos arrebató todo interés a mis habituales experimentos. Me parecía ya que nada podía ser descubierto. Por uno de estos caprichos del espíritu a los que, sin duda, somos más vulnerables en la juventud, abandoné todas mis antiguas actividades. Consideraba que la filosofía natural y cuanto la rodeaba no era más que una deforme creación, un aborto. Esta pretendida ciencia, pensaba yo, jamás podrá superar el nivel más bajo del auténtico conocimiento y, movido por este estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ella, pues era evidente. Aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Esto prueba la extraña naturaleza de nuestras almas y demuestra hasta qué punto estamos atados a la prosperidad o a la ruina por las razones extremadamente tenues. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir en el cambio casi milagroso que experimentaron mis disposiciones. La forzosa inspiración de mi ángel guardián era el último esfuerzo de mi espíritu de conservación para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros, dispuesta a desencadenarse sobre mí. Al abandono de mis antiguos estudios siguió un sosiego, una calma espiritual que me libró de los tormentos que acompañaban mis anteriores investigaciones. De esta suerte aprendí a asociar la idea de desgracia con la prosecución de mi experimento y la felicidad con su abandono. Fue un considerable esfuerzo para conducirme hacia el bien, pero resultó ineficaz. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Bueno, aquí terminamos con el capítulo 2 y ya Víctor Frankenstein nos va dando luces de hacia dónde va su interés o su obsesión por una parte del pensamiento científico. Esperemos qué nos depara el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Sigan con nosotros, somos la Biblioteca Pública Piloto.